Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo con los últimos pronunciamientos de los transportistas. Gaby. Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. El gremio suspendió el paro anunciado para mañana y pasado. Los transportistas suspendieron la paralización del servicio que había sido anunciada para este martes y miércoles. Los dirigentes se reunieron esta mañana y anunciaron la decisión hace pocos minutos, como informa Paul Romero. Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, suspendieron a última hora el paro de actividades previsto para este martes y miércoles en el país. Lo anunciaron este lunes después de una reunión en Guayaquil. Los 13.000 buses interprovinciales e intercantonales saldrán normalmente a dar servicio público en las provincias. La medida por el estado de excepción queda suspendida y desde luego la Asamblea Nacional será que resuelva el tema de una medida más combativa. La resolución del día de hoy es convocar a una Asamblea Nacional. Además señalaron que ellos se retiran de la mesa de diálogo en las que participan los otros gremios, como la Federación Nacional de Transporte Pesado y la Federación Nacional de Transporte Liviano, que antes llegaron a acuerdos con el gobierno para evitar el apagado de motores. Este acuerdo permitió iniciar los operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las provincias de Guayas, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Manabí y Azuay. Se reforzó el patrullaje móvil en las rutas consideradas más peligrosas como Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, el anillo vial de Quevedo, El Empalme, Balsar, Colimes, Palestina, Daule. En las terminales terrestres nunca se detuvo la venta de pasajes, incluso para martes y miércoles. En las boleterías aseguraron a Televistazo que la inseguridad en las vías y especialmente de noche ha causado pérdidas económicas. Luis Alfredo Zúñiga con más. La incertidumbre sobre si habría transporte interprovincial este martes y miércoles no solo la tenían los pasajeros, también las cooperativas, mientras los representantes del gremio tomaban una decisión. En la terminal terrestre de Guayaquil, las boleterías de las 89 cooperativas atendían con normalidad. La orden era laborar. Todo normal las labores aquí en Express Atenas. No, sí, vamos a trabajar normalmente. Los pasajeros llamaron desde la semana pasada a preguntar si podrían viajar el 16 y 17 de julio. En un recorrido, solo pocas cooperativas señalaron a Televistazo que la decisión podía cambiar. Sin embargo, la mayoría aseguraba que parar las actividades no era lo ideal, debido a que los ingresos han bajado por la disminución de pasajeros, sobre todo durante las noches, por la inseguridad en las vías. Un bus es de 48, unos 20, sí, a veces hasta menos, 10. En Quito, las 130 cooperativas también operaron normalmente. Incluso vendieron pasajes para el martes y miércoles. Un ambiente similar se vivió en la terminal terrestre de Cuenca. La decisión fue operar con normalidad tanto el martes como el miércoles. Ante la duda, hubo pasajeros que adelantaron sus viajes. A escala nacional, según la FENACOTIP, hay 4.800 rutas interprovinciales y 198 cooperativas que este martes y miércoles seguirán laborando. Crearon un frente parlamentario contra el tráfico de combustible luego de que el gobierno de Daniel Noboa denunciara al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por ese delito. Álvarez, por su parte, ha recibido el respaldo de figuras correístas, como reporta Luisa María Heredia. Luego de que el gobierno de Daniel Noboa denunció al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a 2 de sus hermanos y a una empresa familiar por supuestamente formar parte de una red que comercializa combustibles de manera irregular, la bancada de Acción Democrática Nacional conformó un frente parlamentario contra el tráfico ilegal de combustible y sus derivados. La iniciativa se dio a conocer en un comunicado difundido en redes sociales que dice: nosotros, asambleístas de la República, en ejercicio de nuestras competencias de fiscalización y control político, constituimos el Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus derivados, en respuesta a las denuncias que involucran actores políticos con el contrabando de combustibles. El subsidio al combustible es un beneficio que otorga el Estado ecuatoriano a los ciudadanos que necesitan de este producto para sus actividades diarias, no a unos pocos, que se han hecho millonarios haciendo uso y abuso de este elemento. Dejamos claro que nadie está por encima de la ley, que vamos a investigar todos los casos.
Al final del documento constan los nombres de los 9 legisladores que integran el Frente. Lucía Jaramillo, quien llegó al Pleno por el Partido Social Cristiano, Valentina Centeno, que es la jefa del bloque oficialista, Jonathan Parra, Marjorie Rosado, Nicole Saca y Luis Alvarado, quienes obtuvieron la curul con la agrupación de Noboa. José Francisco Ceballos, que estuvo en las filas del movimiento Construye, y Ferdinand Álvarez, quien el año pasado se desafilió de la Revolución Ciudadana. También el ex correísta Javier Jurado, quien hizo lo mismo en abril pasado. Y esa no es la única novedad política que surge a raíz de la denuncia presentada en Fiscalía contra Aquiles Álvarez. Una de las primeras en expresar su respaldo al alcalde de Guayaquil fue la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, quien en 2023 también tomó distancia del correísmo. De hecho, dejó su cargo de presidenta de RC5 luego de la derrota de Luisa González y se acercó al oficialismo. Apareció en más de una ocasión junto al mandatario en actos solemnes y en reuniones de trabajo, lo que incluso generó un impasse con Álvarez, quien no fue invitado por Noboa a la cita en que se habló sobre la construcción del quinto puente. En su perfil en la plataforma X, Guiñaga escribió: "Fuerza Aquiles Álvarez, la verdad siempre sale a la luz, que nada distraiga la gran misión de transformar la ciudad. Guayaquil solo merece progreso". Además de Guiñaga, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, también salieron en defensa de Álvarez. Esta tarde comenzarán las audiencias de procedimiento abreviado del caso Metástasis para los 10 implicados que aceptaron su participación en la red del narco Leandro Norero. Los demás deben esperar el proceso regular, informa Jacqueline Rodas. El caso Metástasis, que la justicia retoma esta tarde con el primer juicio rápido, se divide en dos. Un grupo de 10 procesados que acepta haber cometido el delito de delincuencia organizada en la red del narcotraficante Leandro Norero será sentenciado mediante procedimiento abreviado en audiencias individuales que empiezan este lunes. Ellos podrán obtener penas reducidas. La Fiscalía puede solicitar al juez un beneficio adicional para aquellos que hayan entregado información útil para imputar a los líderes de la organización criminal. En este primer grupo están Mayra Salazar, Daniel Salcedo, el operador de Norero, Eli Angulo, alias Estimado, Alex Palacios, quien fue mano derecha del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, los exjueces de Emerson Curipayo y Ángel Indao, un secretario judicial y 3 policías. Los demás implicados seguirán un juicio regular que tomará más tiempo. Deberán enfrentar la acusación fiscal, el llamado a juicio, y el caso subirá a un tribunal de la Corte Nacional que analizará las pruebas y escuchará a los testigos antes de emitir sentencia. Para ellos, la pena puede llegar a 10 años de prisión e incrementarse si hay agravantes. Son 39 procesados, entre ellos el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, Javier Jordán, a quien la Fiscalía señala como el administrador de los bienes de Norero, y Cristian Romero, el abogado del narcotraficante. Los 3 están prófugos. También consta Wilman Terán, el general Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, exintegrantes de la Comisión de Pacificación Penitenciaria, jueces y fiscales. Este segundo grupo debe esperar que concluyan las 10 audiencias de procedimiento abreviado para que el proceso regular del caso Metástasis continúe. Atentado. Golpe de gracia a Biden. Estados Unidos investiga el atentado contra Donald Trump como tentativa de asesinato y terrorismo doméstico, y el Departamento de Seguridad indagará el hecho como un fracaso en el operativo para proteger al expresidente candidato. El atentado contra Donald Trump en un acto de campaña en Butler, estado de Pensilvania, está atribuido a un joven de 20 años armado con un rifle de asalto que logró posicionarse en un punto estratégico a 120 metros de su objetivo. Thomas Matthew Crooks se graduó de secundaria en 2022, constaba en los registros del Partido Republicano y llevaba explosivos en el vehículo que condujo al mitin de campaña ubicado a 1 hora de su casa. Crooks alcanzó a hacer al menos 8 disparos antes de ser abatido por un francotirador. Hasta ahora se cree que actuó en solitario y de la investigación está a cargo el FBI.
que analiza la situación como un intento de asesinato y también como un posible acto de terrorismo doméstico, pero sobre todo por qué el atacante tuvo acceso tan fácil a uno de los edificios en el entorno del acto político, el único que no estaba resguardado por miembros del servicio secreto ni por la policía local o la del Estado, que también estaban asignadas a la protección del lugar. Hay versiones que apuntan a una descoordinación en el operativo e incluso a que francotiradores asignados hayan pensado que el atacante era un agente de otra división. Alejandro Mayorkas, director del Departamento de Seguridad Nacional, advierte que esto es algo que jamás debió ocurrir. Cuando digo esto, estoy hablando de un fracaso. Analizaremos a través de una revisión independiente cómo ocurrió esto y por qué. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado que se dé a Trump toda la protección necesaria luego de condenar los hechos que han provocado convulsión en la política de ese país en momentos claves de la carrera por la presidencia. La Policía Estatal de Pensilvania ya identificó a las 3 víctimas de los disparos en el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Un hombre falleció protegiendo a su familia de las balas. Iliana Suárez informa. Segundos después de escucharse los disparos y de que toda la atención se centrara en Donald Trump, el pánico se sintió en una de las gradas laterales, donde un hombre fue víctima de una de las balas. Corey Comparator, un hombre de 50 años y padre de 2 hijas que murió protegiendo a su esposa de los disparos. El gobernador de Pensilvania, John Shapiro, calificó de héroe a la víctima. Este hombre era conocido por su comunidad como un ávido partidario del exmandatario. Visitaba la iglesia cada domingo y estaba emocionado de ver a Trump en el mitin de campaña. Un médico de urgencias que asistió al evento dijo que notó que había heridos y de inmediato se acercó a uno de ellos que tenía una bala en la cabeza. Con ayuda de los espectadores, colocaron al hombre en una de las bancas para aplicarle primeros auxilios, pero falleció. Narró que los oficiales llegaron, lo levantaron y se lo llevaron. Otros 2 seguidores de Trump también recibieron los impactos de las balas. David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74. Ambos fueron retirados de las gradas con ayuda de la policía. Permanecen hospitalizados y se recuperan de las heridas. Se conoce que el equipo de campaña de Trump lanzó una página para recaudar fondos en apoyo de las víctimas y sus familias. La falta de mantenimiento adecuado le pasa factura a la refinería de Esmeraldas, que no puede operar a más. El secretario de la Asamblea asegura que las presiones para que se convoque a la sesión para posesionar al nuevo presidente de la Judicatura vinieron del Viceministerio de Gobierno encabezado por Esteban Torres. El acto será este martes a las 5 de la tarde. Patricio Díaz con más datos. Mario Godoy será posesionado como presidente de la Judicatura por la Asamblea Nacional a las 5 de la tarde de este martes. El secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz, confirmó que la Asamblea no ha recibido ninguna disposición contraria, aunque se pusieron 2 acciones, una judicial y otra constitucional, para frenar la posición del funcionario. El secretario ratificó su denuncia de presiones e intimidación para que se convoque a la posesión de manera inmediata. Asegura que vinieron del gobierno. Me dijeron que por pedido del viceministro de Gobierno Esteban Torres se comunicaban conmigo a indicarme que en caso de no convocar de acuerdo a ese oficio presentado por el vicepresidente de la Asamblea, iban a proceder con un proceso de destitución de mi persona como secretario general. El secretario del Legislativo revisará, dijo, la posibilidad de tomar acciones legales. El oficialismo, mediante un comunicado, criticó a Muñoz. Dicen, se ha convertido en un actor político más, que defiende los intereses de una línea partidista y no de la institución que representa. La facultad para llamar a sesionar le corresponde únicamente al presidente de la Asamblea Nacional. Por tanto, no podría haber ningún tipo de presión a ello, porque al que le compete esta actividad es únicamente el presidente de la Asamblea. Otras bancadas sí cuestionaron las presiones. Yo creo que hay un interés de apurar y de avanzar rápidamente en la posesión, porque saben que allí hay elementos
oscuros, por decirlo menos, en esa votación, en esa reconsideración del Consejo de Participación Ciudadana. El correísmo también criticó las presiones. Negaron alguna coincidencia con el gobierno por la designación de Godoy. Nada que ver, el mismo secretario de la Asamblea ha dicho que de nuestro lado no ha habido ninguna presión, no la va a haber tampoco, y más bien estaríamos cercanos a fiscalizar que se cumplan las cosas que el Consejo haga. El presidente de la Asamblea no se encuentra en el país, tampoco encargó su función a la vicepresidenta. El secretario Muñoz aseguró que Kronfle presidirá la sesión de este martes. Hay problemas en la refinería de Esmeraldas tras más de 10 años sin los mantenimientos adecuados. Una de sus 2 unidades funciona con baja capacidad por la corrosión. Francisco Garcés visitó esa planta. En principio, la refinería parece gozar de buena salud, pero durante 10 años no ha recibido los mantenimientos adecuados y sus problemas se acumularon y ya no es capaz de funcionar a más del 80%. Sin embargo, Petroecuador asegura que la situación no es crítica. Un ejemplo es esta sección. Es la torre de vacío número 2 que produce gasóleo y asfalto. No funciona desde que sufrió un daño el 13 de mayo por la corrosión. Para evitarlo, sus componentes deben ser tratados con químicos que no estuvieron disponibles entre noviembre y febrero y la torre empezó a dañarse. Parte de los productos que salen de ahí pasan a la unidad FCC que produce gasolina y gas y que ahora solo rinde al 63%. Los técnicos limpian y reparan la torre y esperan tenerla lista en 20 días. Según Petroecuador, atender este daño en tan poco tiempo es excepcional. Lo común es que pasen meses y hasta años para hacer las compras y contrataciones en la refinería. Existen áreas que no pueden ser intervenidas, como sucedió durante años con 3 tanques debido a litigios legales con los proveedores, muchos ocasionados por actos de corrupción. Hay una mezcla de problemas políticos, problemas en Contraloría, problemas en Fiscalía, los cuales toman tiempo y poco a poco se han ido desenredando en el paso del tiempo y nosotros vamos tomando la heladura para sacar los procesos de contratación. La planta tiene 46 años, cuenta con 2 unidades de procesamiento y cada una debe parar para un mantenimiento mayor, lo que no ha sucedido en años. El primero de esos mantenimientos está programado para septiembre y la segunda unidad parará el próximo año. Según Petroecuador, la planta no está en peligro y sus 800 trabajadores están seguros, aunque al recorrerla se observan las fugas de vapor. Y las correcciones que se hacen son sobre purgas de vapor de agua, hablamos claramente. Como visualizaron ustedes, no hay ninguna fuga de combustible que ponga en peligro la estabilidad de la planta. Este domingo la refinería trabajó al 77% de su capacidad y produjo, por ejemplo, 33,000 barriles de diésel de los 40,000 que puede producir diariamente. La política económica del gobierno genera discrepancias entre los empresarios. La Cámara de Comercio de Quito aplaude la gestión del régimen, pero las cámaras de Guayaquil y el Comité Empresarial Ecuatoriano cuestionan las formas y la falta de resultados. Las políticas económicas del gobierno, si no dividen al sector empresarial, al menos los motiva a marcar entre ellos una distancia. De un lado está la Cámara de Comercio de Quito, que desde mayo se retiró del Comité Empresarial Ecuatoriano. En una carta, su presidenta, Mónica Heller, expresó no estar de acuerdo con la visión que se había estructurado dentro del gremio de gremios. Pero últimas declaraciones suyas dejan en claro que también hay otras consideraciones. Por ejemplo, para la titular de la Cámara de Comercio de Quito, el gobierno de Daniel Noboa, con quien reconoce una amistad de años, ha tomado medidas duras pero necesarias en referencia al incremento de tributos. Un criterio distinto es el que se tiene desde otras representaciones gremiales, como las cámaras de comercio y de industrias de Guayaquil, desde donde, aunque reconocieron la necesidad de incrementar el IVA para enfrentar el conflicto armado, se demandó la inconstitucionalidad de las contribuciones temporales para las sociedades. El IVA queda a 13 puntos con la posibilidad de subirlo 2 puntos más. Eso genera inseguridad jurídica. Al igual que cómo se fueron incluyendo una serie de contribuciones o tributos adicionales que también creemos no eran potestad de la Asamblea. En el Comité Empresarial observan además que hasta el momento las decisiones gubernamentales no generan un impacto económico positivo todavía. Ahí lo que necesitamos, por ejemplo, es asegurar que la necesidad que tiene el Estado de financiarse ahorita se haga de tal manera que no afecte de manera
negativa y sustancial, desproporcional al sector empresarial, que a su vez eso genera un tema de falta de capacidad de producción, puede generar problemas de desempleo, puede generar problemas de reducción del consumo y por dentro de falta de crecimiento del Ecuador. Y es precisamente en el tema del empleo en el que todos están de acuerdo. Sostienen que son esos números los que deberían constituirse en la única y legítima fijación del gobierno, mientras 7 de cada 10 personas no tengan un empleo adecuado. Se instaló la audiencia de apelación a las medidas alternativas para los 4 militares procesados por el femicidio de Pamela Ati. ¿Cuándo se conocerá la resolución? Ya le contamos. En Orellana se instaló la audiencia de apelación a las medidas alternativas que dictó una jueza sobre 4 militares procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Ati. La familia de ella pide que enfrenten el proceso desde la cárcel ante el riesgo de fuga. Fabiola Santana con los detalles. La familia de Pamela Ati busca que los 4 militares procesados por femicidio enfrenten la investigación penal en prisión. Por eso apeló a las medidas de presentación periódica que les dictó la jueza Mireya Torres el 30 de junio en la audiencia de formulación de cargos. La audiencia de apelación se instaló este lunes en la sala multicompetente de la Unidad Judicial de Orellana y el tribunal presidido por el juez Freddy Cisneros resolverá el pedido. La familia de la subteniente sostuvo que hay riesgos de fuga de los 4 oficiales del ejército, aunque ellos ratificaron que sus entornos laboral y familiar asegurarán su comparecencia en el proceso. Ellos son los principales sospechosos de la violación y estrangulamiento de la oficial Pamela Ati en la Brigada 19 Napo de Orellana. El tribunal se pronunciará en las próximas horas sobre si se mantiene la presentación periódica o les dicta prisión preventiva. Donald Trump ya está en Milwaukee, estado de Wisconsin, donde esta tarde comenzará la Convención Nacional del Partido Republicano. Se espera que hoy mismo Trump anuncie a su vicepresidente para las elecciones de noviembre. La convención comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del atentado del sábado. En la noche del jueves, Trump dará su discurso oficial de aceptación de la candidatura a la presidencia de Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos desestimó el caso por posesión ilegal de documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump. La jueza federal del distrito, Aileen Cannon, aceptó este lunes la moción de los abogados de Trump. Ellos argumentaron que el fiscal especial Jack Smith fue designado ilícitamente y que su oficina fue financiada indebidamente por el Departamento de Justicia. Smith fue quien acusó a Trump el año pasado de retener los documentos, poner en peligro la seguridad nacional y resistirse a que el gobierno recupere esos archivos. Francia celebró su fiesta nacional este 14 de julio. En París y otras ciudades, los actos conmemorativos fueron de menor magnitud que en años anteriores, pues el país se alista para los Juegos Olímpicos. El desfile militar anual de París por el Día de la Bastilla tuvo como protagonista a la llama olímpica, que llegó a París a poco más de una semana del inicio de los Juegos de 2024. A la par, soldados, marinos, socorristas y médicos participaron del desfile, que este año se trasladó al Parque Bosque de Bolonia, en las afueras de la ciudad de París, pues la ruta usual desde el Arco de Triunfo hasta la Plaza de la Concordia ha sido adecuada para las competencias deportivas. El presidente Emmanuel Macron presidió los actos del domingo, pasando revista a las tropas. En el cielo, 65 aeronaves volaron en formación. Como parte de las celebraciones, las bailarinas del famoso cabaret Moulin Rouge interpretaron el icónico baile francés Cancan. Por la noche hubo fuegos artificiales en varias ciudades. Este año las celebraciones fueron más reducidas debido a los recursos y a que el personal de seguridad se ha destinado en su mayoría a los Juegos Olímpicos. En Perú, Keiko Fujimori anuncia que su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, se postulará a la presidencia en 2026. Sin embargo, la ley impide que cualquier persona que haya sido culpable de corrupción sea candidato a la presidencia o a la vicepresidencia. Fujimori, de 85 años, fue liberado en diciembre pasado por un indulto humanitario de la cárcel de Lima.
en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gestión en 1992 y tiene otras 3 sentencias por corrupción. El requisito de haber estudiado bachillerato para la licencia de chofer profesional rige desde agosto, pero ya hay casos en los que se les niega el documento. Le contamos más al volver. Ya en Ecuador, Moist Garages, a Century of Evolution. 5 personas fueron asesinadas en Santa Rosa, en El Oro, en un ataque armado en un bar clandestino. Fabricio Lapo amplía este caso. La masacre ocurrió cerca de las 3:30 de la tarde de ayer en el barrio Reina del Cisne, norte de Santa Rosa, provincia de El Oro. Según la policía, 3 sicarios en moto llegaron hasta esta casa que funciona como bar clandestino y al ingresar asesinaron a Edison Chenín Sánchez, propietario del inmueble, y a otros 4 hombres que estaban en una mesa libando. Fueron 40 disparos en total. Las otras 4 víctimas fueron identificadas como Luis Herrera Romero, Gabriel Diosis Escalante, Ronnie Chero Reina y Wilson Peña Cedeño. De acuerdo a la policía, la casa era utilizada para vender droga y el múltiple crimen responde a una pugna entre bandas de microtráfico. Hasta el momento no se ha revelado cuáles son las bandas delictivas involucradas en la pugna. No hay detenidos por este caso. Una contradicción en disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito impide que personas sin estudios de bachillerato obtengan la licencia profesional para manejar taxis, camionetas y furgonetas para servicio público. A partir del 10 de agosto próximo, este requisito será indispensable. Diego Puente con el reporte. Celso Jiménez es payaso de oficio. Necesita la licencia tipo C para manejar el carro en el que lleva la carpa de su circo. Este documento autoriza a conducir taxis, camionetas de servicio público y furgonetas. Hizo el curso de 6 meses. Fue a clases 3 horas diarias y la escuela de conducción lo aprobó. Los problemas para él iniciaron en la Agencia Nacional de Tránsito, que rechazó su carpeta porque él no cumple un requisito: haber concluido el primer año de bachillerato. O sea, simplemente ven los documentos, no miran el papel de bachillerato y dicen no, siga. Les quiero explicar acerca de la ordenanza, pero no me dan oídos. A partir del 10 de agosto próximo será una obligación tener estudios de bachillerato para obtener la licencia tipo C. Así figura en las reformas a la ley de tránsito. Hoy, esos estudios no son un requisito y hay personas que denuncian que de manera arbitraria la agencia no les entrega el documento. A diario, centenas de personas llegan a las escuelas de conducción donde hicieron el curso a pedir respuestas. Esas instituciones indican que el problema se origina en la ANT, porque tiene normas que se contradicen. Por ejemplo, la SCUT, al sur de Quito, no recibía estudiantes sin estudios de bachillerato porque se acogía a un reglamento que data del 2015. Pero el año anterior recibió por parte de la ANT la disposición de hacerlo. ¿Quién me notifica que nosotros estamos discriminando al no matricular a estudiantes que al no tener el primero de bachillerato, pero sí tenían licencia tipo B, ellos podían acogerse a la transitoria 20ª que estaba publicada? La agencia les envió entonces un documento con 2 requisitos: tener estudios de bachillerato o la licencia tipo B. Durante el plazo de 3 años y establece fecha del 10 de agosto del 2021 al 10 de agosto del 2024. 5 escuelas de conducción piden a la ANT una explicación sobre el por qué no entrega el documento a los estudiantes que cumplieron con los requisitos establecidos por escrito. Solo en SCUD hay 196 estudiantes afectados. Otras 4 escuelas en la capital están en la misma situación y el problema tiene alcance nacional. Mientras la agencia responde, Celso, el payaso, tiene que seguir contratando choferes para trasladar su carpa. 7 esculturas son parte de la exposición Exis de la artista Gabriela Fabre, que se exhiben en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Y además, en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito, se estrenará En Contraste, una obra en formato improvisación, danza y clown. Estefanía Arias con la agenda cultural. Esculturas tipo mobiliarios, donde se puede encontrar consuelo y controlar las dolencias, divididas por cortinas blancas que crean un espacio privado.
Son las 7 piezas creadas por la artista Gabriela Fabre, a las que denominó hexis, un término griego que significa postura reflexiva del cuerpo. La muestra gratuita se inauguró en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil, curada por Rodolfo Cronfle. Estará abierta hasta el 8 de septiembre, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es el año 2029 y en una enorme ciudad asiática, una robot policía cyborg investiga las siniestras actividades de un misterioso hacker. Ghost in the Shell es una de las 6 películas de la muestra de Cine Geek que se realizará en la Cinemateca Nacional en Quito, y el público podrá entrar gratis desde este miércoles 17 al viernes 19 en 2 horarios, 16 horas y 18 horas. Una propuesta escénica creada mediante un formato de improvisación de 2 actores y 2 polaridades, fusionando danza contemporánea y el género teatral clown. En contraste, una obra que llegará al Teatro de la Asociación Humboldt en Quito, dirigida e interpretada por Quique Mediavilla y Frank González. Las funciones serán el jueves 18 y viernes 19 a las 7 de la noche y el sábado 20 a las 6 de la tarde. ¿Cómo avanza la actividad del volcán Sangay? Redujo de 1011 a 946 los eventos sísmicos en las últimas 24 horas en el volcán Sangay. Las columnas de gases y ceniza han alcanzado al menos 1.500 metros sobre el nivel del cráter. Según el Instituto Geofísico, fueron 39 explosiones por hora. Vanessa Robles con la actualización. La alerta amarilla se mantiene tras la emisión de gases y cenizas del volcán Sangay, que reporta un nivel de actividad alto. El informe del Instituto Geofísico, emitido este lunes, contabilizó 946 sismos en 24 horas. Y aunque el volcán permanece cubierto por nubes, se observaron columnas de ceniza de hasta 1.500 metros sobre el nivel del cráter en dirección al oeste, pero aún no se ha notificado la caída de este material. Asimismo, en 13 ocasiones, se detectaron zonas del cráter y de las faldas del volcán con temperaturas altas de hasta 400 grados, reportó el Instituto Geofísico. Mientras tanto, en 3 comunidades de la parroquia rural Cebadas del cantón Guamote, aún se observa el polvo volcánico acumulado en las cunetas de la vía Guamote-Macas y en cultivos de maíz y tomate por las emisiones de la semana anterior. Pero las lluvias de las últimas horas han favorecido a los agricultores de la zona. 5 provincias reportan temperatura alta este lunes. Por otro lado, estudiantes y profesores ya pueden iniciar el proceso de traslado de unidades educativas fiscales. Valeria Navarro con los detalles. El INAMI emitió una alerta meteorológica para Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay por el aumento de las temperaturas y ráfagas de viento durante esta semana. La radiación solar ultravioleta también será extrema en Imbabura y Pichincha. El Instituto Nacional Meteorológico recomienda evitar la exposición al sol hasta las 15 horas, mantener una buena hidratación, usar protector solar, gafas, gorra y sombrillas. Los padres de familia podrán cambiar de institución a los estudiantes que son hermanos con el fin de que estudien en la misma escuela o colegio. El trámite gratuito y en línea será del 16 al 21 de julio. El proceso está disponible en la página web juntos.educacion.gov.es. Los cambios se realizarán de acuerdo a la oferta educativa, ubicación de referencia y preferencia familiar. Los profesores de la Sierra y la Amazonía que desean cambiarse de escuela o colegio para el periodo 2024-2025 deberán inscribirse en la página www.educacion.gov.es del 24 al 28 de julio. El Ministerio de Educación anunció que existen 1.600 vacantes. Los requisitos son tener 2 años consecutivos en la misma institución con nombramiento definitivo, no estar inmerso en un sumario administrativo y no estar en comisión de servicios. Esta iniciativa busca asignar a los docentes a unidades más cercanas a sus domicilios.